Bueno, pues me llamo Juan Cuadregasas, tengo 25 años, nací en Bilbao, en el País Vasco, al norte de España. Y bueno, fui a Gaztelueta, que es un colegio que está en Lejona, en una localidad cerca de Bilbao. Y estuve allí hasta los 13, 14 años, por ahí. Y bueno, al principio pues cursé toda primaria y 2 cursos de secundaria, y los 6 cursos de primaria pues estuve bien, pues como un niño normal, me relacionaba con los de mi clase, hacía las típicas actividades que hace un niño, jugaba fútbol, bueno, iba a casa a algún cumpleaños de alguno de mi clase, lo normal. Pero a partir de primero de la ESO todo se torció. No sé exactamente el motivo cuál es, pero todo coincide con la entrada en mi vida de un profesor que a partir de ese momento iba a ser mi preceptor, mi tutor. Bueno, la persona que me hizo esto era numerario del Opus Dei. A mí me daba clases de lengua castellana y de religión. Y también era el encargado, no sé qué cargo tenía exactamente, pero dirigía un club club social de actividades extraescolares en Bilbao, al que yo iba también. Y pues bueno, él influyó mucho en mi vida académica, en mi vida social, y a través de sus tutorías, las veces que me sacaba a su despacho para hablar conmigo, para aconsejarme o para ayudarme con los estudios. Y bueno, pues en definitiva, pues esa es mi vida, en resumen, hasta el momento en el que empiezan los maltratos y los abusos. Pues yo al principio no sabía, o sea, a mí él en todo momento me trataba como si estuviese ayudándome, en la mayoría de las veces, como a no ser tan endeble, no me sale la palabra, tan débil, tan débil. Bueno, me sacaba de clase con mucha regularidad, prácticamente todos los días, durante una hora, o lo mínimo eran 50 minutos, cuando el resto que él preceptuaba pues eran ni 20 minutos, y no ni de lejos todos los días. Bueno, yo cuando iba a sus despachos, pues al principio con él tenía un trato normal. O sea, algunas de mi clase pues que me contaban pues
porque cuando te ponían un nuevo preceptor en tu vida en el colegio era como novedad y la gente pues los primeros días normalmente pues solía comentarte algo acerca del profesor, qué habías hecho dentro de su despacho, lo típico. Y bueno, yo al principio pues iba un poco con la información de algunos de mis compañeros y mi trato con él fue normal, nada extraño ni nada. Pero sí es cierto que a medida que pasaba el tiempo, su relación conmigo fue haciéndose más íntima. Como he dicho antes, me sacaba más rato, se aproximaba más a mí a la hora de tocar, del contacto físico, incluso también a la hora de hablar, dirigirse a mí, utilizaba palabras más vulgares o más... Y bueno, pues puedo decir un poco algún suceso concreto. Pues, por ejemplo, un día yo volviendo, no me acuerdo si era volviendo del recreo o no sé si era el recreo de educación física o yo se me notaba como con mucho calor y a su despacho fui porque notaba un dolor en el estómago y fui pues para que me ayudase o para que me diese algo y cuando llegué él cerró y me dijo como te veo con mucho calor, vamos a abrir las ventanas y si quieres quítate también la camisa, porque era camisa y corbata y yo pues como tenía calor y en ese colegio el hecho de quitarte la corbata era como un alivio prácticamente, pues yo me quité la corbata, me desabroché los botones de la camisa y él pues inmediatamente prácticamente se levantó y vino como se sentó como al lado y vino como me metió la mano por dentro de la camisa porque no me la había quitado entera y empezó como a palparme. Claro, yo en ese momento no, porque no era de las, o sea, es un suceso que tengo muy marcado porque fue de las primeras veces, pero no me sorprendió porque ya el ambiente que se había formado entre él y yo era como ya por otras circunstancias, pues porque un día me dio una chocolatina y me rozó la mano así, o porque me había sentado alguna vez encima suyo, no era algo extraño para mí, entonces no me sobresalté, pero sí que se me marcó porque fue la primera vez que él tocaba algo que no fuese por encima de la ropa. Y sí que me acuerdo de ese momento, sobre todo también porque no sé si pasó la misma vez eso que otra vez ya no fue por encima, o sea, por debajo sino por el pantalón. Y pues yo solo puedo describir su cara, o sea, su cara era como fuera de sí, no para mí era como si no fuese la misma persona y ese, por ejemplo, fue un hecho que a mí es de los que más me acuerdo porque fue el que más me impactó en ese momento.
En el momento de los abusos y del maltrato en general, yo no era del todo consciente de lo que me estaba pasando. Sabía que eso era algo totalmente anormal porque, a ver, yo tenía 11 años, prácticamente sabía muy poco de lo que era el sexo, de lo que era y teniendo en cuenta que mis compañeros de clase en ningún momento me habían mencionado que pasaban esas cosas, porque a ellos no se lo hacían, yo dije, va, esto no puede ser algo bueno. Pero él me lo justificaba de mil formas, diciéndome que, bueno, pues me ponía igual imágenes de chicas desnudas o en el ordenador para que me excitara y para que mostrarme que igual no era... Porque al verme débil, igual él imaginaba que yo era homosexual o no sé, y quería como fortalecerme como hombre o cosas así. Y pues mis sentimientos eran confusos porque yo no sabía lo que estaba pasando, ni me sentía mal porque eran cosas que yo no quería hacer, pero como no entendía, no, en ningún momento me vi, esto lo tengo que contar fuera, esto tengo que decírselo a alguien. Lo vi como una cosa entre él y yo. Y él así me lo dijo también, que era entre él y yo, que no se lo podía contar a nadie, que tal. Y pues ese momento de los abusos, mis sensaciones fueron esas, no sé describirlo de otra forma, era que no sabía qué hacer, no entendía nada. Los abusos fueron en aumento, se fueron agravando. Y yo sí que hubo un momento, en un suceso concreto, yo sí que me sentí muy violentado. No sé si contar exactamente lo que pasó, pero acabé llorando muy mal. En otro momento creo que también me escapé me escapé de allí y... Es decir, hasta ese momento yo no lloré, ni demostré ningún signo de como de tristeza ni de miedo incluso. Pero hubo ciertos hechos que a mí sí que me provocaron mucha ansiedad, mucho miedo, y fue a partir de esos sucesos en los que yo no sabía que, o sea, sabía que eso no era, se escapaba de lo que él decía, o sea, no se justifica de ninguna forma. Es que no sé ni explicar la sensación, pero es totalmente rechazo. O sea, no quiero volver a saber nada de aquí, me voy. Y hasta esos momentos yo no reaccioné así, no sé por qué. Igual tenía que haber reaccionado antes, pero es como yo lo hice. Sí, yo cuando acabaron los maltratos por parte de este hombre, yo me cambié de colegio, no debido al motivo este,
sino por otro motivo ajeno, yo no tenía ni idea, o sea, fueron mis padres los que decidieron cambiarme de colegio. Y fue a raíz de que yo en el otro colegio, porque yo en el primer colegio, en Aztelueta, a partir de primero y segundo sufrí también acoso escolar, probablemente o en parte, no sé, o entero, no sé, instigado por el profesor. Y cuando me cambié de colegio, yo seguí recibiendo, con el profesor se acabó, pero con los compañeros que me hicieron eso, seguía recibiendo mensajes, seguía incluso viéndoles en las paradas del autobús, seguía cruzándome con ellos en las calles de Bilbao. Y entonces eso a mí me supuso mucho más temor probablemente del que he podido llegar a sentir dentro de ese despacho, porque para mí el hecho de que con 14, 15 años te enfrentes a gente de tu edad que quiere hacerte mal o que quiere verte mal, para un chico de 14 años, 15 años, es lo peor que puede pasar, enfrentarse a los que había conocido hasta ese momento sus amigos. Y yo, ahí fue cuando empecé a explotar internamente. Yo no quería relacionarme con nadie de mi edad, y por consiguiente tampoco quería ir a clase porque allí había gente de mi edad. Yo no quería no quería exponerme a otras personas porque yo ya no confiaba en nadie ni en nada. Y a partir de que yo empecé a faltar a clase, empecé a comportarme de manera extraña, mis padres se dieron cuenta de que algo pasaba y a partir de ese momento fue cuando empecé a contar cosas. Primero conté que me estaban amenazando por internet mis ex compañeros. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, yo tenía como, hasta ese momento tuve una memoria muy difusa, muy borrosa, pero fue a partir del momento en el que empecé a contar algo que empecé a venir todos los recuerdos, incluidos los del profesor. Yo en esa época no me acuerdo muy bien porque pasó hace ya unos años y pasaron tantas cosas que yo estuve también con medicación, estuve con convulsiones, con alucinaciones. Yo no me acuerdo mucho de nada, tengo como flashbacks, pero sí puedo afirmar que he tenido momentos en los que he intentado quitarme la vida porque para mí era como demasiado el hecho de no tener amigos, estar en un nuevo colegio, que tus padres les veas mal porque no sabes, o sea, no saben que a ti te está pasando algo y tú no puedes contarlo y sabes que igual contándolo se solucionaría algo, pero no puedes, y entonces ves a la gente que tienes alrededor mal, la persona, el profesor que se supone que te había protegido, ya no era un monstruo. Yo no tenía ganas de vivir y muchas veces pues fui a... una vez me escapé del nuevo colegio y estuve andando un buen rato por toda la localidad, todo el municipio, hasta que llegué a una parada de metro
y estuve un buen rato delante de las vías pensando. Y bueno, probablemente haya muchas otras veces que haya intentado quitarme la vida, pero la única que ahora mismo puedo recordar es esa. Y bueno, siguiendo con la historia, yo recibí ayudas escolares por parte de profesores para que pudiese seguir aprobando asignaturas y siguiendo los cursos. Y también tuve que superar, como he dicho antes, el tema de que yo no estaba bien, no podía ir a clases, tenía convulsiones, alucinaciones, estaba hecho un Cristo y fue a partir de, no me acuerdo exactamente la edad que tenía, pero empecé a ir a un psiquiatra que se llama Iñaki Biar, que él me ayudó bastante a contar las cosas, a empezar a contar cosas. Y con 18 años, pues denuncié al profesor. Antes había denunciado a los niños, pero la denuncia quedó en saco roto, cayó en saco roto porque, bueno, no sé si fueron dos. De los 8 o 9 que eran, pues igual 2 fueron castigados, pero con un castigo ridículo. Y el resto se libraron. Y luego denuncié al profesor. Y el juicio pues se demoró no sé cuántos años. Y bueno, pues el proceso judicial a mí también me reventó por dentro. De hecho me sigue reventando a día de hoy, no tanto, pero sigo teniendo ciertas secuelas. Sí, seguro que si no llega a ser porque mis padres se preocuparon por mí en un momento dado, yo no hubiese contado nada, es totalmente seguro. Yo también me vi un poco. El hecho de que yo contase cosas, que no lo conté todo al principio, ni mucho menos, pero el hecho de que yo dijese algo también fue un poco en parte porque me vi muy acorralado, porque no tenía nadie en quien apoyarme. Y las únicas personas que estaban conmigo eran mis padres y mi hermano era pequeño. Entonces, yo como el comportamiento que estaba dando no era lógico y probablemente era. Claro, si yo me pongo en la situación de mis padres y tengo un hijo y mi hijo empieza a comportarse de manera extraña, no va a clase, no quiere hacer nada, yo no pienso lo primero, a este chico le ha pasado esto. Lo primero que pienso igual es, pues, no sé, es un vago o le pasa algo, yo qué sé, pero no pienso en eso. Y claro, yo sabía lo que me estaba pasando, pero no podía contarlo, entonces me había acorralado y empecé a contar lo que a mí me parecía más suave, más. Y estoy seguro que si no se hubiese dado esas circunstancias yo no hubiese contado nada. No sé hasta qué edad, porque no se sabe nunca, pero en ese momento, vamos, segurísimo. Bueno, yo lo que he sentido desde el minuto uno es que a mí me han tomado por loco, me han llamado mentiroso, bueno, no sé cuántas veces no sé qué me han dicho, pero desde el minuto uno en que denuncié hasta prácticamente a día de hoy, no me han, hay mucha gente que sigue sin creerme o no quiere creerme.
Y en cuanto al poder que tiene el Opus Dei en la justicia de este país, no voy a decir mucho porque creo que se explica mejor si doy datos, y el dato es que en primera instancia mi caso fue condenado a 11 años de prisión, y en el Tribunal Supremo, en recurso, se bajó la condena a 2 años y el perpetrador no ha entrado en cárcel. No hay motivo alguno, ningún motivo sólido que que justifique esta rebaja, amenazando a mi familia, amenazándome a mí, llamándome mentiroso, enseñando en un tour periodístico el lugar donde me pasó todo eso. Yo te diría que, que corras, que no te quedes parado. eh, que no vayas al despacho, aunque te lo diga tu profesor, la persona que te está educando, que tiene autoridad sobre ti. No le hagas caso. Eh, Vete a casa y no vuelvas a ese colegio nunca más, porque no te hace bien. Y aunque en ese momento pienses que es lo que debes hacer, y que si no vuelves te vas a quedar sin amigos, te vas a quedar sin vida, que nadie te va a volver a querer más, tú no vayas, porque las consecuencias van a ser mucho peores y habrá ya habrá nueva gente, un nuevo colegio, pero no habrás pasado por todo eso. Y ya está. Bueno, yo creo que estamos ante una gran oportunidad
para ayudar, para apoyar y entender a las personas que lo han pasado mal, que lo pasan mal y que lo pasarán mal, porque aunque no se vaya a erradicar esto nunca, porque siempre van a pasar cosas semejantes, sí se puede ayudar, legislar y tomar medidas para que las personas que cometen este tipo de delitos no vuelvan a cometerlos. Y en mi caso concreto, hablando de la Iglesia y del poder que tiene actualmente en la sociedad, creo que la Iglesia es responsable, si no más, de mitigar este tipo de delitos, porque ellos son la cara visible del cristianismo, de lo que nosotros consideramos el buenismo dentro de la sociedad, y que alguien que presume y que iza la bandera de la bondad y de ayudar al prójimo y de no puede cometer estos delitos nunca, no puede fastidiar a nadie nunca y no puede matar a nadie nunca, y creo que con el comportamiento que está tomando actualmente, ha tomado en el pasado y probablemente seguirá tomando en el futuro, creo que no está haciendo ningún bien, ni está apoyando, ni está haciendo nada, y creo que ya es hora de que limpien su casa y dejen de hablar de otros casos y de otros ámbitos, y de quitarle importancia a, como somos solo 200 personas a las que nos ha pasado, pues no es tan grave. Creo que la Iglesia es de todos los que cometen estos delitos, creo que la Iglesia es la que más razones tiene para actuar por los motivos que he dado.